bienestar, alimentación, equilibrio. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva. Alcanza tus objetivos y mejora tu vida, porque amamos la comida. Nutrit contigo. ¿Qué tal, amigos de Nutrit? Yo soy Adria Cebes y los saludo en un episodio más de este podcast que nos enseña a comer, cómo mejorar nuestra alimentación para tener una mejor calidad de vida. Y el tema de hoy es cómo identificar un buen pan y cereal de caja en el súper. Primero debemos de saber qué son los cereales. Los encontramos en plantas como por ejemplo el trigo, el arroz, el maíz, también está en la cebada, en la avena, en el centeno y en muchos alimentos más. Y para hablar acerca de este tema, presentamos a la nutrióloga Carla Paola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Exacto, el tema de hoy es muy interesante y es en respuesta a la petición que nos hicieron varios de nuestros seguidores. Sí, muchas gracias, síganos escribiendo y síganos pues compartiendo qué es lo que les da curiosidad o qué les gustaría aprender de temas de nutrición. Entonces ahorita por eso escogimos justamente este tema súper importante y súper esencial, porque todos vamos al súper, a la tienda y necesitamos comprar pues pan, si un día se nos antoja un sándwich o una torta, y algunos pues tienen la costumbre de desayunar o cenar cerealito con leche o con yogurt y pues nos preguntan que cuál es el mejor o cómo poder identificarlo. Exacto, además también saber qué nos aportan estos cereales, por qué son importantes y esenciales en la vida diaria. Claro, esa es una buena manera de empezar. Y pues como les he comentado en varios capítulos, los cereales contienen hidratos de carbono, que es un macronutrimento, como lo hemos visto desde nuestro ¿fue en el primero o en el segundo? En el segundo creo, en el segundo capítulo del podcast. Entonces, estos cereales también contienen proteína y grasa no saturada, porque acuérdense que la grasa saturada es de producto animal, pero su principal contenido es hidrato de carbono, o sea, los hidratos de carbono. Y acuérdense que este macronutrimento es súper importante para muchas funciones. Acuérdense que eso lo pueden ver, lo pueden escuchar en ese capítulo, en el capítulo número 2. También nos va a aportar, o sea, los cereales que tú mencionabas, nos aportan vitaminas del grupo B. Y esos son indispensables para muchos procesos metabólicos, para transformar esos hidratos de carbono en energía. Todo ese alimento que está entrando a nuestro cuerpo, todas las vitaminas del grupo B, del complejo B, nos van a ayudar justamente a que eso se convierta en energía, que es como lo que siempre se busca. O sea, la finalidad de alimentarnos es que nos dé energía. Claro. Entonces, por eso es importante los cereales. También acuérdense que no nada más contienen vitaminas, sino también contiene fibra, contiene minerales. La fibra, acuérdense que nos ayuda a que esa glucosa se vaya absorbiendo por nuestro intestino más lentamente y no nos llegue y nos pueda rendir más esa energía que nos va a brindar. Y también los minerales que encontramos en los cereales son fósforo, zinc, hierro, entre otros, ¿no? O sea, dependiendo también de qué tipo de cereal estemos hablando. Pero por lo general eso es lo que tiene y por ejemplo el zinc, pues ya lo hemos mencionado mucho en otros capítulos de este podcast, porque es muy bueno para el sistema inmunológico. El hierro, pues nos ayuda a mantener sana nuestros glóbulos rojos, o sea, la sangre. El fósforo ayuda a nuestros huesos, etcétera. Entonces, estos cereales, al ser refinados, o sea, a la hora en que los vuelven ultraprocesados, pues pierden estas vitaminas y estas propiedades. La fibra, pues también la van a perder porque se la quitan para poder refinar, y entonces ya hacen el pan, hacen las pastas, hacen las galletas, hacen el cereal de caja, y como perdieron todas estas vitaminas y minerales, pues se las adicionan, o sea, se las ponen de manera química, o sea, industrializada, y van a volver a tener todas las vitaminas del complejo B, van a tener los minerales, el hierro, el zinc, el fósforo, lo que les comentaba, y eso se puede ver en las etiquetas, pero de manera ya industrializada. Tengo una pregunta, porque
¿Es verdad que entre más blanco, más ultraprocesado? O sea, menos sano en el sentido de los cereales. Como el pan blanco, y si es integral, es mejor el integral. No es que sea menos ultraprocesado, pero sí es mejor optar por cosas que les devuelvan la fibra o que no se las quiten en su totalidad. Entonces, por tanto proceso, ¿no? Ajá, exacto. Entonces sí, a lo mejor en la industria pues le quitan todo para hacer, por ejemplo, una pasta, un espagueti. Entonces le quitan, refinan el trigo, le quitan todo y hacen ya el espagueti como lo conocemos. Y en algunos casos pues le regresan cascarilla, o sea, le adicionan fibra para que tengas pues un poquito, sí es mucho mejor buscar opciones que sean integrales. O de granos, se han visto, ¿no? Que los panes, que esa es otra. Actualmente, pues hay tantos panes que, pues, le ves que dice, de 12 granos, de integral, de multigrano, de centeno, de cebada, de... Negro. El negro, que está riquísimo. Entonces, pues no sabes, o sea, dices, hay tantos que, pues, y tú obviamente, pues te vas con el que dice... El grande, el que tiene colores, el que es más llamativo, el que el anuncio está más veces en la tele. Y entonces ese dice, 12 granos, me lo llevo. Y pues te sabe rico porque es dulcecito y aparte la rebanada es mucho más grande, te haces tu super sándwich y tú piensas que estás comiendo saludable. Y sobre todo porque crees que por verlo cafecito. Uh-huh, exactamente. Entonces no se dejen engañar porque no todo lo que es oro brilla. Exacto. Además, la cantidad de panes y de... Opciones. Sí, de panes y cereales en lo que sea, le está dando una competencia al pasillo de las leches. Sí, el pasillo de los cereales de caja y de los panes, las opciones de panes para sándwiches, sí que está creciendo. Exacto. Entonces, es buen momento de que aprendamos a identificar un buen pan o un buen cereal de caja. Ok, y en este sentido creo que es importante y vale la pena que nos expliques cómo leer las etiquetas de esos panes, cereales o productos ultraprocesados que contienen cereales, porque se habla mucho de cómo leer las etiquetas, pero nunca nos dicen cómo leerlas. Entonces, explícanos cómo elegir un mejor pan de caja o cereal o lo que quieran comprar que sea de cereal. Cómo leerlo, porque además no solamente es por los cuadritos que vienen enfrente, sino también leer atrás los ingredientes, Claro, ¿cierto? Es correcto. Y tienes toda la razón. Así es como vamos a poder identificar que el cereal de caja o el pan que estamos eligiendo sea de las mejores características, o sea que a nosotros nos va a aportar lo que ahí te dice. Y es verdad, nos dicen, lean las etiquetas, pues sí, pero nadie me enseña a leerlas, o sea, ¿qué le leo? ¿Cómo sé? O sea, aparte luego hay palabras en la parte de ingredientes que ni entendemos. Yo creo que los únicos que leemos y que es en la parte de azúcares porque es muy, se le entiende, pues. Sí, o sea, si le ves que es menos, sí, pero eso es como un mortal. Un mortal siempre y cuando le pongan la palabra azúcar, porque también atrás... Glucosa, fructosa, jarabe de alta fructosa. O sea, hay un montón de maneras de ponerle, de llamar al azúcar. Y nos mienten. Y que tú nada más, o sea, si tú no ves la palabra azúcar, piensas, no tiene azúcar. Pero qué tal que ahí dice glucosa y tú no sabes que es lo mismo. Exacto, pero es como lo que el común de la gente. Exacto, la mayoría. Pero entonces, pues, no. ¿cómo leer una buena etiqueta? Entonces, para las etiquetas, lo que tú dices, los cuadritos de enfrente se llaman pilas. Y esas nos van a indicar el porcentaje de azúcares, de grasas saturadas, de otras grasas, de sodio, que tiene el producto o el paquete. O sea, ahí te dice gramos por porción o calorías por porción y al final te va a decir el total que te aporta el paquete. Dependiendo qué tipo de alimento sea, es si vas a tener una pila más, un cuadrito más, para que me entiendan. Sí, dependiendo del tipo de alimento, si se puede comer como una porción nada más o si es un empaque familiar, pues entonces sí tiene que llevar por porciones, o sea, te tiene que decir cómo se cuenta la porción. Por ejemplo, 30 gramos o 15 gramos de la mayonesa es una porción y al final te pone, pero todo el bote contiene cuánta energía. Entonces eso ya va a cambiar y va a ser un etiquetado más claro ahora que ya se aprobó lo del cambio en el etiquetado y que ya hablaremos de eso en otro de nuestros capítulos. Pero por lo pronto, así como estamos, es fijarnos sí en esas pilas. Y en lo principal que nos tenemos que fijar en eso es que de grasas tengan menos de 3 gramos de grasa.
O sea, de grasas totales que sea menor a 3 gramos. Si tiene menos de 3 gramos, es un buen pan o un buen cereal. Check. Por porción, acuérdense, ¿eh? Si tiene fibra, busquen que tenga fibra. O sea, que tenga fibra, pero pues bastante, unos 5 gramos. A partir de 5 gramos está excelente. Entonces, porque aparte estamos hablando de cereales, tendría que tener fibra, porque lo que estamos buscando es que sea como originalmente tendrían que ser los granos, con fibra. Entonces, si no tiene fibra, es que está muy refinado. Luego, hay que fijarnos que no tenga más de unos 10 gramos de azúcar, 8 o 10 gramos de azúcar. Entonces, y el sodio también se ve ahí en las pilas, y también hay que fijarnos que no tenga mucho sodio, porque al ser ultraprocesado, acuérdense que le tienen que adicionar sodio y otras cosas. Todo lo que ya hemos dicho en el podcast pasado. Exacto, en otro episodio que nos pueden encontrar en iVoox o en Spotify. Ahí encuentran el episodio de los macronutrimentos y este fue el de los ultraprocesados. O sea, el pasado. Entonces, lo que hay que hacer es, volteamos la envoltura y buscamos donde dice ingredientes. En esa parte de ingredientes, que también ya lo hemos comentado en otro de nuestros capítulos, acuérdense que el orden que veamos que aparecen todos los ingredientes, o sea, la materia prima, todo lo que contiene ese alimento que estás comprando, ese orden corresponde a de mayor a menor la materia prima que se utilizó. ¿Sí me explicó? O sea, lo que tú veas primero, del mayor ingrediente que tiene. Es correcto. Entonces, si tú estás comprando un cereal o un pan, ¿qué tú piensas que sería el principal ingrediente? Pues sería trigo, ¿no? Harina de trigo, o depende de lo que compres, ¿no? Si es de maíz o lo que sea. Entonces, hay que fijarnos, si tu envoltura, si el pan que estás eligiendo dice pan integral o pan multigrano, ¿tú qué esperarías encontrar como primer ingrediente? Pues que dijera harina de trigo integral. Y hay muchos que su primer ingrediente es solo harina de trigo, pero no te dice que es integral. Entonces te están ya medio falseando. Sí, claro. Hay que seguir leyendo, porque a lo mejor los siguientes ingredientes son pues ya avena o cebada u otra cosa que le estén adicionando para agregarle esos granos que te dicen ahí de 12 granos o algo así. Pero ya te fijaste que el primer ingrediente, que es la materia prima que se utilizó en mayor cantidad, no es integral. Eso no fue integral. Eso sí se utilizó una harina refinada. Exacto. Por no decir harina de trigo integral. Si lo que tú estás viendo en la envoltura, si su primer ingrediente dice harina de trigo integral, pues vamos bien. Porque quiere decir que no te están falseando, que sí es cierto, que sí es un producto integral. Ahora, si en esos primeros 5 ingredientes tú encuentras al azúcar, ya. El azúcar no tendría por qué estar en los primeros 5 ingredientes porque habla de mucha cantidad. Entonces, si encuentran que dice azúcar o jarabe de alta fructosa o glucosa o fructosa, entonces ese ya no es el mejor de los productos. Porque aparte luego te ponen en el frente de la envoltura. No, arribita, o sea, como para vendértelo. En la publicidad te ponen sin azúcar añadida. Pues a lo mejor no se le añaden, pero tiene pues depende del producto, pues ya tiene azúcar. Claro. Entonces, si tú te fijas que está en los primeros 5 ingredientes, olvídalo. Luego, que no tenga tampoco en los principales 5 ingredientes, tampoco tenga grasa, porque no esperas que esté lleno de grasa un producto que tú estás comprando. Y que se supone que es sano. Y que es un cereal, que acuérdense que al principio les comentaba que la principal cosa o el macronutrimento que te va a dar es el hidrato de carbono, no es la grasa. Si fuera unos cacahuates, pues tú sabes que lo principal que tiene un cacahuate es grasa. Entonces, que no te sorprenda cuando lo voltees al producto y te diga 100% grasa. Pues es lógico, es un cacahuate. Pero un cereal no tendría por qué tener grasa, porque el cereal es hidrato de carbono. Entonces ahí, pues no tendría por qué ser. Entonces, ya que tenemos eso, así es como hay que fijarnos en las etiquetas qué es lo que estamos comprando. Muy bien, y ahora vamos a hacer una pausa aquí, porque es importante que hagamos ejercicio, que estemos activos y por lo menos 30 minutos estar en movimiento continuo. Y para eso vamos con José Luis, que nos va a hablar acerca de cómo elevar nuestra frecuencia cardíaca en espacios pequeños. Entonces, no importa el tamaño, no hay pretexto, se puede hacer ejercicio y moverse para elevar la frecuencia cardíaca y quemar calorías. Así que vamos con él.
tal amigos de Nutrit? Carla Paola, nos encontramos nuevamente en otra edición más de la cápsula de activación física. Recuerden que seguimos en cuarentena, tenemos que activarnos dentro de nuestras casas. De lo contrario, esto puede ocasionarnos severos problemas de subir de peso, de perder flexibilidad, de perder condición, y esto atrae más las enfermedades. Por ello vamos a seguir con nuestras rutinas, vamos a seguir con nuestros ejercicios para que por lo menos le dediquemos 20 minutos de nuestro día, y lo recomendable sería que fueran 30, pero con 20 minutos es lo mínimo. Ya estuvimos hablando días anteriores de flexiones, ya estuvimos hablando de algunas series, dimos consejos para adultos mayores, y en esta ocasión, por recomendación de nuestra nutrióloga y también por algunas dudas que se han presentado dentro de sus pacientes, vamos a decirles cómo pueden hacer cardio dentro de sus hogares. ¿A qué me refiero? Sin necesidad de que tengan una elíptica, una bicicleta. Recordemos que hay mucha gente que no puede tener estos aparatos debido a que sus lugares donde viven son pequeños, son reducidos, y por ello pues se ven con la necesidad de ir a un gimnasio. Ahora, no necesariamente vamos a requerir estos artefactos para que usted pueda tener un cardio óptimo. ¿Qué quiero decir? Que queme aproximadamente en 20 minutos unas 250 calorías, inclusive si la intensidad es alta podrían quemar hasta 500 calorías. Es muy importante también que no haya lapsos de descanso, sean muy cortos y que la intensidad sea fuerte. Eso es muy importante. Les voy a dar 5 ejercicios de cardio. Estos los vamos a dividir en 5 minutos cada uno para que nos den un total de 25 minutos. El primer ejercicio será skippies. ¿Qué son los skippies? Vamos a levantar las piernas dentro de un lugar mínimo de 1 metro de distancia. Vamos a hacer pequeños saltos pero con las piernas separadas, alternados. Esto para que nuestra frecuencia cardíaca vaya aumentando por 5 minutos, es decir, vamos a hacer el ejercicio 1 minuto, descansamos otro, 1 minuto, descansamos otro y 1 minuto. Vamos a tener 2 descansos y 3 de alta intensidad. En ese minuto tienen que dar el 100% para que la frecuencia cardíaca pueda aumentar y así ustedes puedan empezar a quemar calorías. Recuerden siempre apretar el abdomen. Es importante también apretar el abdomen para que con esto les dé una ganancia óptima de quema calórica. Lo ideal no es llegar a la parte de la cintura porque el desgaste sería inmenso, sino tendríamos que hacer unas pequeñas flexiones para que esto sea más rápido y óptimo. Pero si usted no puede, si usted está muy desgastado, si usted tiene problemas con las rodillas, entonces vamos a alternar puntas, punta con pie derecho, punta con pie izquierdo, pero alternadas, no al mismo tiempo, y si puede vaya aumentando la velocidad. Nuestro segundo ejercicio consiste en 3 repeticiones de alta intensidad y 2 descansos de 1 minuto cada uno. Ponga 2 artefactos, no necesariamente tienen que ser conos, si los tiene pues sería lo ideal, pero si no, ponga 2 chamarras, ponga 2 botellas de agua, 2 juguetes, 2 libros, lo que tenga a la mano, y mida aproximadamente lo que es 1 metro de distancia. 1 metro de distancia, saca 1 metro, si se puede 1,5 metros sería lo ideal. Va a poner ahí cada uno de sus artefactos. Vamos a hacer desplazamientos laterales. Esto va a consistir en alta intensidad. Vamos a hacer los desplazamientos laterales. Recuerden, si el espacio es muy reducido, vamos a buscar una variante, pero mientras tanto hagamos esta combinación de ejercicios. Tenemos que hacer estos desplazamientos con alta intensidad y traten de no chocar los tobillos. ¿Por qué? Al momento de hacer el desplazamiento, el tobillo interno puede chocar y esto nos puede traer una lesión. Por ello es importante que lo hagamos rápido, ágil y con una pequeña apertura, es decir, que no choquen. Esto lo vamos a hacer por 3 repeticiones de 1 minuto cada una y 2 descansos. Nuestro tercer ejercicio va a ser con los mismos artefactos de un lado. Vamos a tener el 1,5 metros de distancia y vamos a hacer jumpings pero moviéndonos como un pequeño trote que llegue hacia el otro extremo por 1 minuto y vamos a ir aumentando la intensidad. La variante, para aquellos que no puedan hacer este movimiento, vamos a hacerlo con punta y talón,
vamos de un extremo a otro para que usted pueda tener una quema calórica óptima. Recuerden siempre tener bien apretado el abdomen, es importante porque con eso vamos a ganarle más calorías. Nuestro cuarto ejercicio van a ser plantas de los pies hacia atrás, es decir, vamos a hacer desplazamientos y nuestros pies vamos a intentar que lleguen a nuestros glúteos. Eso lo vamos a hacer por 1 minuto de la misma forma. Para aquellos que no pueden realizar este movimiento o que les sea difícil, lo único que vamos a hacer es marcar el movimiento. Usted va a tratar de llegar o de flexionar su pierna para atrás de tal modo que intente llegar al glúteo. Si usted no puede llegar, no hay ningún problema. Las mismas repeticiones, 3 de alta intensidad y 2 descansos. En nuestros descansos tampoco es que usted se siente o no haga nada absolutamente, sino que en ese descanso usted toma su toalla, se limpia el sudor, va por un poco de agua. Es recomendable que no sea fría porque también esto le puede traer problemas luego respiratorios. Un agua al tiempo, un agua al clima, y póngase a hacer flexiones es importante. De todas maneras vamos a cerrar con 5 minutos de estiramiento, pero es importante que también realice estos movimientos, que siempre se mantenga activo aunque con menor intensidad para que tenga una recuperación. Nuestra última serie serán desplazamientos pero hacia el frente, tipo zancadilla. Vamos a realizarlas, si se puede, con un tipo trote, a que me refiero, que sea más intenso, no solo marcando el movimiento, sino también haciendo cierta rapidez. Pero si usted no puede, solo marque la zancadilla. ¿Cómo se va a realizar? Vamos a poner nuestra pierna izquierda o derecha, dependiendo, flexionada, la rodilla hacia el piso, haciendo una tipo L, y nuestra siguiente pierna, la pierna contraria que no esté en esa posición, va a ir hacia adelante. Con esto vamos a hacer la zancadilla. Se va a realizar esto por 3 repeticiones de 1 minuto de alta intensidad y 2 intervalos de descanso. Con esto terminaríamos nuestra serie de cardio en nuestra casa. Recuerden que es importante que para los últimos 5 minutos usted los destine para hacer estiramientos. Como ya los habíamos practicado en sesiones pasadas, les recomendamos que usted escuche el programa donde hablamos sobre flexiones para que así usted pueda tener estos ejercicios. Hasta aquí mi participación, Carla Paola. Recuerden mantenerse en sus hogares y Nutrit contigo. Hasta pronto. Ya regresamos, gracias a José Luis. Es muy importante que no dejen de moverse. ¿Por qué? Porque es uno de los pilares básicos, la actividad física. Y para tener la energía necesaria para hacer ejercicio, acuérdense que pues la principal fuente, el principal macronutrimento son los hidratos de carbono, que se encuentran en los cereales, porque nos aportan hidratos de carbono esenciales para la actividad física, porque acuérdense que nos va a aportar la principal fuente de energía van a ser los hidratos de carbono. Claro, para eso que nos dé las ganas de hacer ejercicio. Claro, tal vez. Energía. Tal vez no. Esperemos que sí. Por favor. Sí, por favor, hay que movernos y poner el ejemplo. Y bueno, ya para terminar, ¿qué recomendaciones nos das para poder ir al súper y comprar sin miedo? Bueno, ahorita vayan al súper en las mañanas y no en fines de semana porque hay un montón de gente. O en las noches, aunque ya estaría muy escaseado. Y bueno, ya que estamos en la mañana en el súper, ya que lograron entrar, ya que están ahí enfrente de los cereales, en el gran pasillo de los cereales, y que estamos bombardeados con un montón de marcas y etiquetas, pues, ¿cuál nos recomiendas? Mira, yo estuve revisando y realmente, pues, lo que yo les puedo decir es que si van a querer un cereal de caja porque, pues, para su estilo de vida se les para hace... un sándwich. Ajá, o un pan Es de lo más caja o un clásico. cereal de caja, que es, exacto, pues para el sándwich, pues quieres un pan de caja, que también los venden en las panaderías, ¿eh? Sí. O sea, sí te hacen tu pan de caja y te lo rebanan, que eso también está muy bien porque estás evitando lo ultraprocesado, y tal vez esa harina con la que lo hagan, tal vez no sea tan procesada, tan refinada como la que compres en el súper. Entonces, tal vez, dependiendo de tu panificadora, tal vez sí te convenga mejor uno de panadería. Uno artesanal. Ajá, uno artesanal. Si no, si estás en el pasillo de los cereales y del pan, pues en cuanto a cereal de caja, yo siempre recomiendo que tú hagas tu mezcla. O sea, que tú te vayas a la parte donde está a granel, donde está la avena, donde está la granola, donde tú puedes escoger, o si encuentras una que sea de marca que no tenga azúcar, entonces esa sea la opción.
y que tú mejor ocupes, porque ahí realmente están los granos enteros, ¿estás de acuerdo? La avena, la hojuela, la estás viendo, o sea, está entera. No está hecha polvo, no está blanca, ahí te la estás comiendo entera. Entonces, hay gente que, pues, no le da tiempo o no quiere, pues, hervir o comérsela cruda, por ejemplo, la avena. Hay unos que dicen, ay, no, es que en lo que la hiervo a mí no me da tiempo. Pues bueno, la venden también en sobres de Quaker. Entonces nada más, o de otras marcas que ya hay, porque antes nada más veía Quaker. Pero lo que sí busquen que no tenga azúcar. Entonces, si a ustedes les gusta demasiado lo dulce y les cuesta trabajo como deshacerse de ese, o un día tienen antojito, pues a esa avena a cucharadas con café. Es que, ¿sabes qué? Yo he visto esa granola que tú dices, que es como que vas al súper y que la encuentras en una bolsa lo más natural, porque dices que ves la hojuela. A esas granolas en su mayoría ya les ponen miel. Sí. Entonces ya están dulces. Sí, pero tienes que fijarte que sí sea miel, porque también pueden ser piloncillo y en realidad es agua con azúcar o algo así, o sea, checa que entonces si la puedes encontrar sin miel o sin azúcar está mejor, y si no, mejor nada más avena. Pero lo que te decía es que si tú quieres algo que sí sea dulce, pues la fruta. Pues le pones plátano, le pones fresas, le pones frutos rojos, o sea, que eso esa que sea un dulce. Exacto, que esa sea lo que le va a dar ese toquecito de dulcecito que necesitas y que está bien, o sea, no pasa nada, pero que sea pues azúcar natural, ¿no crees? Y si es un pan de caja, pues ahí fíjense que sea de granos enteros. Por ejemplo, hay uno que está muy de moda, que muchos de mis pacientes me preguntaban por él, que se llama Ezequiel, pan Ezequiel. Y ese en realidad no es de harina como los otros panes, sino es de granos germinados. O sea, están los granos de lenteja, de trigo, de cebada. Y esos granos como tal, nada más los ponen a remojar muchos días y los aplastan como con un mortero, y lo compactan y sabe deliciosísimo. Nunca los he probado. Ese pan si lo prueban o son nuevos como yo, díganos. Ese pan lo encuentran en el refri, o sea, están en la parte de los refris porque se tiene que congelar, porque por lo mismo como es un germinado, pues no te va a durar tanto, no está tan ultraprocesado. Ese realmente no es ultraprocesado, pero es un pan muy caro. O sea, cuesta 3 veces más que lo de un pan normal. No, sí, pues, exacto. Entonces, tú dirás... Es que el problema a veces también es eso. Exacto. Si tú lo quieres para una cena navideña o es su cumpleaños o para algo así, o sea, no sea todos los días comer sándwich de ese pan, pues porque a lo mejor no está en tus posibilidades o tampoco te gusta tanto el sabor. No, y tampoco no es que no entre o sí entra en tus posibilidades, es que también, como dices, es el sabor. Es el sabor. No muchos, supongo que van a decir esto no es pan. O van a decir, esto sabe bien raro, o está demasiado, porque tiene los granos, o sea, sí los masticas. Entonces, vale la pena que lo tengas, y como se congela, pues te dura como 9 meses, entonces sí te dura bastante y sí lo puedes ir descongelando poco a poco y está muy rico, pero les digo, cuesta como 140 pesos. No. Entonces, carísimo. Entonces piénsenlo, ya que si es de panes normales, así como pan Bimbo, pan Wonder, pan Oroweight, pan, muchas marcas que hay, esas, chequen las etiquetas, vean lo que les digo del azúcar, el pan que a ustedes les guste, así, yo siempre vengo comprando denle la vuelta. O sea, les dejo de tarea que chequen los ingredientes y vean si en los 5 primeros ingredientes está azúcar o está grasa, chéquenlo. No se vayan por la finta de que no tiene la orillita del pan. Exacto, chéquenlo y escríbanos. Así de, no, sí, me di cuenta que yo compraba este pan y no, tremenda decepción que me he llevado. Exacto. O sea, chéquenlo y cámbienlo. O prueben, simplemente prueben. La verdad es que hay veces que hay muchísimas opciones que no salimos de la costumbre y que además te das la opción de probar otro y sabe delicioso. Claro. Otra opción, aparte de en los cereales de caja que les decía de la avena, pues otra opción muy buena es el amaranto. El amaranto lo venden natural como tal. Y el amaranto con lechita o con yogurt sabe ultra delicioso y con frutita sabe deliciosísimo. O en licuado. O en en una alegría. O sea, ya que lo venden así en alegría, nada más que no abusen porque también se les hace fácil y están muy grandes luego las que venden. O sea, la porción, acuérdense que es como del tamaño de tus dedos índice y medio. O sea, fácil, O sea, no crean que tampoco comer. Bueno, pero es un buen snack también. Es un buen snack y es una buena fuente de carbohidrato. Entonces, pues, la quinoa también es buenísima. ¿El ajonjolí?
El ajonjolí pertenece a las grasas. Y entonces la quinoa, aunque sí también tiene mucha proteína, también es un muy buen hidrato de carbono, un muy buen cereal, que ya lo venden, no es originario de México, pero ya lo venden en el súper, y es súper sencillo de hacer porque es un tipo arroz, o sea, se guisa igual que el arroz. O sea, le ponen las verduras, todo, y se infla, o sea, se hidrata igual que el arroz. Y queda, delicioso. Muy bien, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? Búsquenme en mis redes como nut.carlapaola en Facebook, Instagram y Twitter. Y ahí escríbanme esto que les decía. Escríbanme qué les pareció el haber leído los ingredientes y qué impresión se llevaron. Así es, escríbanos y bueno, recuerden los 3 pilares de la salud. Así es, los 3 pilares son alimentación con hidratación, activación física y el descanso. En el descanso acuérdense que deben mantenerse desestresados. Exactamente, y recuerden que Nutrit contigo. Hasta la próxima. Gracias. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva, es una producción de Auricular MX.